Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en AM530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que podemos ofrecerles a ustedes un pacto. Sí, como decía Eve de Bonafini, al pensarlo bien nos damos cuenta de que la radio es un asunto que se completa en los recovecos de la mente, que para entenderlo todo necesitamos agregar a la forma en que la consumimos, oyendo o mirándola en el streaming, en estos casos, nuestra propia imaginación. Y así los sonidos cobran otros espesores. Es posible que los mecanismos del recuerdo le incorporen olores. Tal vez esa imagen que se nos arma perdura por un tiempo y no son canciones que pasan, voces que se pierden, sino un universo propio. Y nosotros creemos desde siempre y para siempre que el mundo vive una colisión entre formas distintas de pensarlo. Y que nosotros estamos de un lado, en que importan los otros, la empatía, el amor, la justicia social, la belleza. Y que como en la vereda de enfrente están los odiadores que hoy gobiernan buena parte del planeta y también la Argentina, el asunto de cómo tratar la agenda de lo que ocurre se convierte en central. Porque hay una agenda del odio, de la confrontación permanente. Hay una agenda de un combate perpetuo que se nos presenta como la única realidad. Y nosotros pensamos que hay más de una realidad en la realidad y que muchas veces depende desde el lugar en que miramos esa realidad. Entonces presumimos que en un esfuerzo compartido de imaginaciones nosotros les proponemos un viaje. Y que tenemos para ello el avión de la radio. Y que si viajamos juntos hay que para ello ajustarse los cinturones de seguridad. Tal vez al final de las experiencias salimos mejores, sencillamente eso. Una búsqueda legítima, la de ser mejores, la de volver mejores, la de no caer en la trampa de mimetizarnos con los campeones del insulto. El 22 de junio del año 2021 se fue de este mundo. Ayer fueron 4 redondos el pensador nacional Horacio González. Posiblemente uno de los hombres más cultos de la historia contemporánea argentina. Tal vez uno de los grandes profesores de la historia de la universidad pública. Alguien que con su adhesión al peronismo en los años 60 y 70, cuando estaba complicada la cosa, y además era un movimiento proscripto, se dedicó a pensar desde la filosofía universal, desde la sociología concebida como una de las formas del humanismo, en nombre de todo aquello que no se piensa. Siempre decimos que al peronismo, al campo popular, lo quieren sencillito y de alpargatas. Lo quieren rústico y elemental. Lo quieren sentimiento y pasión. Y todo eso es válido y existe. Pero también existe la elaboración y la sofisticación. También existe el pensamiento propio y la interactuación de ese pensamiento con lo que podríamos llamar la cultura universal. En eso fue muy fuerte Horacio González. Capaz de debatir en cualquier plano, con cualquiera, las ideas más complejas. Y de complejizarse a sí mismo y expresarlo complejamente para honrar la memoria de todos los que antes pensaron. Una era en los años 90, en una época
ruin si la pensamos dos veces, en que el ataque a los intelectuales fue una constante por parte de distintos poderes e incluso de los medios de comunicación. ¿Para qué sirve un intelectual? Confundiendo la tarea de pensar en nombre de los otros con el onanismo. ¿Y quiénes salen perjudicados cuando el mundo no puede pensarse a sí mismo? O cuando consumimos el pensamiento de los otros como uno propio y lo repetimos como loros. Horacio también tenía, si queremos, una vis artística. Su modo de narrar, de contar, su modo de improvisar y también de escribir. Publicó numerosos libros sobre muy diferentes temas, siempre obsedido, si lo pensamos un poco, por la patria, por lo nacional, y un poco a contramano de las vanguardias tecnológicas que terminaron siendo las tecnofeudalísticas que hoy gobiernan una parte de nuestra realidad. Arrastró problemas de salud, padeció la pandemia. Cuando se fue nos dejó un vacío imposible de llenar, pero nosotros queremos llenarlo hoy con el recuerdo, mandándole un abrazo cariñoso a Liliana Herrero, su compañera en la vida, y pensar qué suerte que tuvimos de contar entre los nuestros a Horacio González el día que las madres le dieron el pañuelo blanco en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la Sala Juana Zurduy. El típico Horacio González, haciendo de lo personal algo completamente colectivo y dándole una vuelta a la historia del pañuelo que ni siquiera las propias Madres de Plaza de Mayo habían pensado. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, primero que nada, le entrega el pañuelo y habla Eve de Bonafini. Yo creo que es un premio, que el enemigo te ataque. A mí me pone contenta, ¿qué querés que te diga? Lo malo sería que el enemigo te alabe. Imagínate que Macri empieza a alabar tus textos. Tenés que preocuparte, querido. En algo andas mal. En realidad, tengo tantas cosas para decir, ¿no? Porque él me hizo ver que cuando uno lee un libro, en algunas páginas, una, dos o tres, hay muchas más cosas que la que el libro dice. Y entonces él, cada vez que habla y presenta un libro de las madres, encuentra cosas que nosotras no vimos y que él las ve, que son muy profundas. Y a mí me tocan el alma, el corazón, las tripas y la cabeza. Y siempre pienso que qué genio tiene que ser una persona que lo que escribe otro, que está muy bien descrito, que está muy bien escrito, él le encuentre más cosas. Entonces, esa fue una de las primeras razones por las que pensé y hablamos con las madres que le teníamos que dar el pañuelo a Horacio. No solamente por sus cualidades de escritor, por sus cualidades de genio para escribir, por lo que hizo en la Biblioteca Nacional, por lo que es como intelectual. En momentos tan difíciles del país, en momentos que ganamos la elección pero no ganamos la guerra todavía, este momento de la entrega del pañuelo, de darle el pañuelo a Horacio, es para valorizarlo, para que los demás entiendan que el pañuelo no es un pedazo de trapo con un nombre, es un símbolo nacional ya, mal que le pese a alguno, y se lo damos a los mejores, y él es uno de los mejores. Eve de Bonafini sobre Horacio González. Estamos compartiendo la foto de aquel momento en el streaming de la AM530 aquí en YouTube. Uno de los mejores de nosotros mismos. Horacio podía descollar en una cátedra, en un debate televisivo. Los tuvo, por ejemplo, con José Pablo Feynman o con Beatriz Arlo. Podía dialogar con grandes intelectuales de un pasado reciente, como David Viñas, pero también podía ir hacia atrás, hacia el siglo XIX, o hacia el siglo XVIII, o hacia el siglo XVII, y dialogar con la literatura gauchesca argentina, o con el pensamiento de Hegel, o con Kant, o pararse en el marxismo, o estudiar la historia de las revoluciones. Una mente privilegiada y una vida completa dedicada a pensar y a escribir. Hay tanta gente que habla sin pensar.
Hay tanta otra que piensa sin poder hablar, que cuando se resumen un montón de cosas diferentes en una figura, como la de Horacio González, debemos eternamente agradecer la calidad de gente que parió esta sociedad. Horacio se sentía muy cómodo también en las plazas y en las manifestaciones, en los cines y en los teatros, en los conciertos de música y en la calle. No veía diferencias, no las percibía, era siempre el mismo. Aquí, agradeciendo el texto, el pañuelo a las Madres de Plaza de Mayo, se dedica a leer el texto que escribió a continuación. Este era Horacio González en vivo. Un famoso escritor del siglo XIX, francés, declaró el temor ante la página en blanco. Se trataba de una forma festejable del miedo ante lo incógnito de lo que allí se podría escribir. Los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo significan lo opuesto y lo complementario de esa blancura. En los pañuelos de las madres ya ha sido escrito todo. Si hay que sentir angustia es por todo lo que allí está escrito y que sin embargo no ofrece signos visibles de escritura que faciliten la interpretación. Como sabemos, pueden permitirnos leer un nombre bordado con delicadeza, en letras azules que forman una insignia que nos es familiar por sus colores, que finalmente, como se dice en el más famoso poema nacional, son los colores de una pena extraordinaria. Por eso el pañuelo desciende de una bandera que conocemos bien. Y cuando leemos un nombre, es un nombre embanderado, que sobre la cabeza maternal hace flamear su ausencia. Quizás una ráfaga inquieta de viento permite imaginar que esos nombres de muchachos y muchachas nos visitan para preguntarnos por ellos en nosotros. Es así que el color blanco, potencialidad de todos los demás colores, ha exigido en la Argentina la forma del pañuelo maternal, la señal propiciatoria de la imaginación política y el sentimiento de búsqueda inagotable del hijo que no está. ¿Qué se sabe de ese hijo? Se sabe todo y no se sabe nada. Pues cuando se sabe todo aparece la imagen más sufriente, que se desearía apartar, y cuando no se sabe nada aparece la figura de un dolor inconsolable, que también se intenta alejar. Por eso el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el nácar más brillante de la congoja argentina. Está dentro de la historia nacional y también la excede. Nos habla de las militancias juveniles más enfáticas, en singular y en plural. Es el extenso palimpsesto donde leemos ahora las insignias de un pasado próximo, en signos imborrables pero invisibles. En lo abstracto, como en las mejores filosofías de la historia, estaba lo más concreto. Por eso, como cada nombre es todos los nombres, Eve propuso el gesto de desindividualizarlos. Todos estaban en cada uno, y cada uno recibía en forma indivisible el todo. Cada nombre silencioso es un signo que aún espera ser descifrado. Si la hoja en blanco estremecía al escritor, el pañuelo en blanco estremecía a las crueldades de la historia ya acontecida. El pañuelo blanco de las madres no es una tela belicosa, sino un lienzo cuya vecindad con rituales sacros nos dirige hacia el corazón de una resistencia activa contra todas las injusticias del mundo. Antes existía un escritor como Mallarmé, tomando la página en blanco como un combate entre el silencio y la letra, el escollo y el nombre, la tipografía y la música. Todo esto lo podemos asociar al infinito vigor que conserva el pañuelo blanco de las madres. Pero ahora quisiera terminar invocando a otro autor, un argentino para el que parecería que su época ya ha pasado. Y sin embargo, al releerlo, siempre lo encontramos de pie. Se trata de Julio Cortázar. Hablaba de cuando el viento arrecia sobre las velas de una embarcación. Se podría considerar entonces que se genera allí un nudo bélico, pero bélico de velas, no de ofensa o agresividad. Un nudo bélico con B corta, esto es el punto máximo de resistencia que en un punto específico oponían las velas al poderoso soplido entrecruzado de los vientos. El pañuelo de las madres es ese punto de resistencia ante las inclemencias del viento de la historia, donde todo parece desmoronarse, pero esa vela sigue encendida. Es este pañuelo que sigue diciéndonos que un viento que puede ser destructivo, sin embargo, encuentra la intransigencia del propio pañuelo, que así puede seguir navegando. Querida Eve y Madres de Plaza de Mayo, este pañuelo de los ausentes obliga a redoblar nuestra presencia. Si navegar es preciso,
vivir también es preciso. Y seguimos viviendo, resistiendo y navegando gracias a los torbellinos que le siguen dando vida a estas velas desveladas, a estos insomnes pañuelos. El impresionante Horacio González, ¿no? De la lógica de Mallarmé a Cortázar, de las velas encendidas al pañuelo como símbolo, de Fernando Pessoa, al final navegar es preciso, vivir no es preciso, a la historia del peronismo. Si algo no había esperado en su vida de docente, de catedrático, de polemista, de bares de la ciudad de Buenos Aires, de bohemia, Horacio González era convertirse en funcionario. Digamos que ser funcionario estaba casi que en el opuesto de lo que él imaginaba que debía llevar adelante como práctica de vida un intelectual. Y Néstor Kirchner le ofreció la vicepresidencia de la Biblioteca Nacional, después sería el presidente. Pero para hacerlo, debió ubicarlo. Horacio González no usaba celular. Llamaron por teléfono a la casa que compartía cerquita del Parque Lezama en San Telmo con Liliana Herrero para pedir hablar urgente de parte del presidente de la Nación con el señor profesor Horacio González. Liliana le contestó: no está. Bueno, búsquenlo, el presidente lo está reclamando. Está en el Café Británico dando clase a los alumnos, no se lo puede interrumpir. Pero señora, el presidente de la Nación quiere hablar con Horacio González. Bueno, pero yo tengo la orden de Horacio de no molestarlo mientras da clase con sus alumnos. Señor, hasta luego. Por primera vez en la historia sonó un ratito después el teléfono público del Británico. Presidencia de la Nación había conseguido el teléfono de un bar que estaba ahí solo para que uno llamara hacia afuera, no sonaba nunca. El mozo atendió como si se tratara de una cosa muy rara en la historia, era una cosa muy rara en la historia, cuando le dijeron que buscaban de Presidencia de la Nación al señor Horacio González. Horacio González, perplejo, se paró, atendió al teléfono y le dijeron que en ese momento iba un auto a buscarlo. Hay una distancia menor entre la Casa Rosada y esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Y él dijo: no, esperen un poquito, déjenme hablar con el señor presidente. Kirchner habló con Horacio González y dijo: Horacio, le quiero ofrecer ya mismo la subdirección de la Biblioteca Nacional. Bueno, me tiene que dar tiempo para pensarlo. No, de ninguna manera, usted no tiene nada que pensar. Viene a la Casa Rosada ahora y me dice que sí, pero estoy vestido como estoy vestido. No estoy vestido para ir a la Casa Rosada. No importa, el auto ya estaba en la puerta. Horacio subió. Cuando llegó, Kirchner lo felicitó por haberse convertido en el subdirector de la Biblioteca Nacional sin darle la oportunidad de pensarlo como él hubiese querido. Pero resulta que después nunca más hablaron en la vida entre sí. Fueron esos minutos, ese instante, y Horacio llevó adelante su tarea en la Biblioteca Nacional. Años después, años adelante, un día hubo un accidente con un ascensor en el seno de la Biblioteca Nacional. Y los medios de comunicación hegemónicos montaron un gran barullo. También lo montarían después cuando él habló sobre la presencia de Vargas Llosa en la Feria del Libro para recibir una distinción aquí después de haberse convertido en un astro del pensamiento de la derecha internacional, pero ya Premio Nobel de Literatura. Y Horacio no quería lidiar con todo eso. Rehuyó el debate con todos los que le imputaban haber criticado a Vargas Llosa, y antes, cuando los mobileros de los canales salvajes lo confrontaron en la Biblioteca Nacional oliendo una tragedia que no había ocurrido, y él se enojó y discutió y los carajeó y se subió al ascensor y se fue. Por segunda vez en la vida habló con Néstor Kirchner, que le llamó por teléfono al despacho de la dirección de la Biblioteca Nacional para felicitarlo por haber discutido con los periodistas. 2 veces en la vida hablaron mientras él fue funcionario. Ahora es Horacio González hablando sobre el peronismo, la izquierda y la revolución. De alguna manera, la revolución posible en la Argentina comienza a ser portadora del nombre del peronismo. Y eso tiene una fuerte aceptación en las bases populares, lo que origina una fuerte discusión en la izquierda. Y ahí empieza la historia contemporánea de la izquierda argentina, contemporánea a las vicisitudes del peronismo, y ahí
comenzamos a asistir a la gran pregunta de la izquierda: ¿qué es el peronismo? Pregunta que de alguna manera no ha cesado. ¿Qué es el peronismo que moviliza a las clases populares, que sindicaliza por millones a los trabajadores, que habla de revolución y que al mismo tiempo esa revolución no tiene el sonido, la sonoridad, el clima interno de las izquierdas mundiales? ¿Qué es entonces algo que moviliza a la clase obrera, que le brinda cánticos y blasones que no son los habituales de la izquierda, y que al mismo tiempo sus rostros, sus cuerpos y sus vestiduras son las más familiares que se pueda a la tradición de las izquierdas? Gracias a todos los oyentes que reaccionan en vivo mientras hablamos de Horacio González, recordándolo 4 años después de su muerte. No había escuchado nunca este texto maravilloso de Horacio. Es el texto sobre el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, es posible que no lo hubieras escuchado nunca, porque solo está acá, en el archivo de la Radio de las Madres. González siempre nos sorprende. Horacio González, dice el gallego de San Gregorio, esterilizaba el alma de los ignorantes. Hoy es un día sin cultura a muerte porque ya no está el señor Verbo, nos dice. Liliana Herrero está grabando un nuevo disco. Entre las canciones del nuevo disco hay una canción de Charly García, Chipi Chipi Bombón, y una canción de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez llamada Asilo en tu corazón. En una entrevista que publicó la revista Panamá, Liliana Herrero dice que cuando canta, la canción todavía está inédito, pero la vamos a escuchar todos, Asilo en tu corazón, y tiene que pronunciar estas simples palabras: en tu nombre. Le está dedicando ese disco a Horacio González. La versión original, hace 40 años, Spinetta Páez, la de Asilo en tu corazón, suena ahora en la M530, en este recuerdo del incomparable Horacio.